Que llego tarde a mi propio vídeo. Esto es Guaire... Rock and Roll. Muy buenas a todos, tanto amantes como profanos del metal. Aquí en este vídeo tutorial vamos a dar respuesta a uno de los enigmas más grandes de la humanidad, como ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Por qué algunos seres humanos nacen sin cerebro? ¿Podemos algún día lograr la inmortalidad? ¿Y cómo demonios se hacen los puñeteros árboles de los Wargames? Para esta última pregunta sí que tengo una respuesta, así que atentos a este tutorial porque vamos con... ¿Pero para qué me apagan la luz y todavía no he terminado de hablar? Porque me toca a mí. Materiales. Bien, comencemos con lo necesario. Estas escobillas para limpiar vasos de tubo y biberones. Bueno, esta chiquitita parece más bien para la tetina del mismo. Bueno, da igual. Esto hace de bastidor y encima le da forma al árbol. Estos me los compré en el chino por menos de €1 y me venían esos dos. Serrín teñido de verde. Este más bien lo teñí yo mismo. Y la verdad es que es muy sencillo el proceso. Se coge serrín normal y luego con colorante del que se vende en las ferreterías para teñir pintura, lo mezclas con un poquito de agua y lo viertes sobre el propio serrín. Luego tienes que esperar a que se seque, vamos, que se haya evaporado el agua. Pero bueno, si eres un poquito bagañete pero si tienes dinero, puedes ir a la tienda de modelismo más cercana a tu localidad y adquirirlo. La sagrada cola blanca. De pinturas necesitaremos este negro, este marrón oscuro y este marrón medio. Plastelina negra. Sí, vale, me la han abierto previamente. Una lanceta de modelismo con punta plana. Aunque total, para lo que vamos a esculpir lo puede hacer con un lápiz medianamente afilado. Y con todo esto comenzamos el proceso de crear vuestros árboles. Perdón, el proceso. Antes de comenzar he de adelantar que con unas tenazas mutilé los mangos de plástico de estos cepillos. Y ahora vamos a mezclar un poco la peluquería con la jardinería. ¿Por qué? Porque deseamos darle a este árbol una forma un tanto cónica, más o menos como este. Pero este ya viene de fábrica, así que nosotros vamos a forzarlo con un poquito con las tijeras. Bueno, más o menos. El siguiente paso será pues darle una capa de negro a todo el árbol. Pintad todo lo profundo que podáis. Y al igual que con cualquier superficie irregular, moved el pincel en círculos para llegar a todos los huecos. Eso, pinta como hacen los orcos, sin piedad. Y una vez acabéis, podéis dejarlo descansar sobre una superficie de poliestireno, así, bien pinchadito. Lo que sigue ahora es embadurnar todo el árbol de cola blanca. Bueno, hay que reconocer que no esperé lo suficiente para que se secara la pintura del paso anterior. Vamos, que la cola blanca se va a teñir de negro casi gratuitamente. De todas maneras, tampoco queda tan mal, porque al fin y al cabo la pintura también hará de adhesivo. Sed generosos a la hora de aplicar la cola blanca, embadurnar todo lo que podáis las ramas. Una vez bien embadurnado el árbol, lo sumergiremos dentro del serrín teñido de verde, y le daremos unas cuantas vueltas. Es posible que el serrín teñido de verde no llegue a todos los rincones que queremos, así que nos vemos con la obligación de rociarlo nosotros mismos manualmente. Eso, más árboles para que los talemos los orcos. Sí, claro, como te cojan los elfos te hacen acupuntura a distancia.
Bueno, ahora como veis en las imágenes, finalmente sacudimos el árbol para que se desprenda todo el serrín que nos haya adherido. Y para finalizar este paso dejaremos el árbol reposar en la misma plancha de poliestireno de antes. Aquí sí es importante que se deje reposar por completo. El siguiente paso consiste en aplicar un par de pinceladas de cola blanca al tronco del árbol. Procurad que no llegue hasta la base, vamos, a donde está enterrado. Con una pequeña porción de plastilina empezaremos envolviendo ese tronco que previamente hemos encolado. Y entonces con los dedos presionaremos hasta conseguir una superficie relativamente homogénea. Devolvemos el árbol a donde estaba antes pinchado y presionaremos la plastilina hacia abajo como formando una bocina invertida. Vamos a prescindir de la lanceta de modelismo porque, como dije antes, con un lápiz relativamente afilado podéis hacer exactamente lo mismo, que consistirá en dibujar líneas verticales a lo largo del tronco para simular la superficie de la corteza del árbol. Ahora, con un pincel muy suave aplicaremos la pintura marrón oscura sobre la superficie del tronco. No os preocupéis porque sea plastilina, la propia pintura hará de endurecedor. Y ahora, con el marrón claro, practicaremos unas pinceladas superficiales respetando las zonas más hundidas de la superficie de la corteza del tronco. Y he aquí el resultado final en todo su esplendor. Y para terminar, espero que os acordéis de este vídeo, donde aquí os enseñaba cómo hacer la superficie de vuestro terreno de bosque. Y bueno, entre que hoy ya habéis aprendido a hacer los árboles y en ese vídeo hacer la superficie, ya no tenéis excusa alguna para echar vuestras partidas en un terreno de bosque. Y sin más, me despido deseándoos unas buenas aventuras en auténtico terreno élfico. Suscríbete, dame un pulgar si vale y sígueme en las redes sociales. Yeah.